Cuando nos adentramos a estudiar filosofía o un sistema de pensamiento en específico, algún escrito, es muy importante conocer al escritor. Y al decir conocer al escritor me refiero a conocer, aunque sea un panorama general de la vida del escritor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si lo conocemos, nos vamos a dar una idea de qué acontecimientos, qué hechos del pasado influyeron para que escribiera de cierta manera o dejara de escribir de otra manera. Por eso, el día de hoy analizaremos la vida de Tales de Mileto. Hola, bienvenido a Café y Filosofía. Soy Oscar Navarro. En este canal hablo acerca de temas introductorios a la filosofía, vidas de filósofos, análisis de acontecimientos a la luz de la filosofía o incluso temas referentes al análisis de algún libro o de alguna película o incluso de canciones. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los primeros filósofos, o pudiéramos considerarlo como el primero de los filósofos, al menos ya como algo más sistemático en la rama de la filosofía. Estoy hablando de Tales de Mileto. Tales es un pensador que vivió en la ciudad de Mileto, en la región de los Jónicos, probablemente en los últimos decenios del siglo VII a.C. y a lo mejor en la primera mitad del siglo VI a.C. Además de filósofo, fue un científico y también un político. No parece haber escrito realmente ningún libro y lo que sabemos de él o lo que conocemos de él fue transmitido más bien a través de la tradición oral, es decir, de lo que otras personas, especialmente sus discípulos, pudieron haber hablado de él. Tales es el iniciador de lo que se llama la filosofía de la physis. Physis en griego significa naturaleza, entonces es el iniciador de lo que se le conoce como el grupo de los filósofos de la naturaleza, de la physis. ¿Por qué? Porque fue el primero en afirmar que existe un principio original único, causa de todas las cosas. Él vio en este principio el agua. Para Tales de Mileto, el principio iniciador de todo es el agua. La primera proposición filosófica de lo que conocemos actualmente como Occidente. Esta revolución que provocó este simple manejo de conceptos por parte de Tales de Mileto fue el inicio de lo que hoy conocemos como la filosofía, ya como una ciencia propia. La palabra principio no es un término realmente de Tales de Mileto, pero es él el que indica mejor que cualquier otro el concepto de el qué, de ese qué del que provienen todas las cosas. Probablemente el concepto de principio, o como lo dirían los griegos, el arqué, lo utilizaron más bien algunos de sus discípulos. Pero claramente, analizando el pensamiento de Tales, podemos darnos cuenta cómo él fundamentó para hablar de este principio. Brevemente, el principio puede ser definido como aquello de lo cual vienen y aquello a lo cual van a terminar todas las cosas que existen. Es decir, aquello por lo cual existe y subsiste todo. Tales de Mileto pertenecía al grupo denominado los físicos o naturalistas. Era lo que ahorita les decía. Physis en griego significa naturaleza. Pudiera traducirse también como la parte física, pero podemos entenderlo así. De hecho, el grupo que vamos a ver en los siguientes videos van a ser precisamente los filósofos de la physis o los filósofos físicos o naturalistas, como algunos otros los pudieran llamar. A partir de él, hasta el siglo V a.C., más o menos, se indagó acerca de la naturaleza. ¿Sí? Por eso reciben estos pensadores aquel término. Es importante también aclarar el sentido de la identificación del principio con el agua y sus implicaciones.
¿Por qué? Porque algunos afirman que Tales asumió la convicción de que el alimento de todas las cosas es húmedo y que las semillas y los gérmenes de todas las cosas tienen naturaleza húmeda. Por lo mismo, su total secamiento es la muerte. Al analizar esto, Tales de Mileto llega a una conclusión lógica de que si todo lo que existe, todo lo que está vivo necesita de agua, el agua es su principio de vida. Entonces, quítale el agua a esas cosas, mueren. Por lo tanto, él llega a la conclusión, analizando sus premisas, de que el principio de todo tiene que ser el agua. Para que haya vida, tiene que haber agua. Tales basa esta forma de conocimiento motivada en argumentos racionales. Por eso lo podemos considerar como un uso propio de la filosofía. Llega a una conclusión a través de razonamientos, no solamente a través de lo que sus antepasados pudieron haber hecho con la mitología griega. ¿A qué nivel de racionalidad pudo haber llegado Tales? Está demostrado por el hecho de haber indagado los fenómenos del cielo, hasta incluso haber logrado predecir en su tiempo un eclipse. Algunos historiadores creen que el eclipse que logró predecir fue un eclipse que data del año 585 a.C. A su nombre también está ligado un célebre teorema de geometría. Regresando al tema del agua, no debe pensarse que el agua para Tales sea el agua solamente que bebemos o con la que nos bañamos, nos lavamos las manos, lavamos los trastes o X cosa. El agua para Tales es considerada de manera totalizante como la physis líquida. Esta naturaleza líquida es el origen del que todo deriva y del cual el agua que bebemos es solo una de sus tantas manifestaciones, no es la única. Aquí estamos hablando de algo que él considera no solamente material, sino inmaterial. Pudiéramos decir que su agua coincidía con lo divino. De este modo, se introduce una nueva concepción de Dios. ¿Por qué? Porque con estas afirmaciones de parte de Tales de Mileto, quiere decir que para él Dios es una concepción en la que predomina la razón y está destinada como tal a eliminar muy pronto todas las ideas de los dioses politeístas griegos. Sabemos que antes de él, todo el conocimiento o la explicación de las cosas para los griegos era basada precisamente en la mitología, en las diferentes explicaciones que tenían con cada dios que habían construido o que habían idealizado para diferentes sucesos que ellos iban experimentando. Entonces, al introducir Tales este tipo de conceptos, este tipo de términos, este tipo de ideas, llega a desplazar esa excesiva cantidad de dioses, reduciendo más bien a un solo principio de las cosas. Si estudiamos más a fondo a Tales, nos daremos cuenta que llega a afirmar que todo está lleno de dioses. Entonces esto parece como una contradicción con lo que yo acabo de decir o con lo que otros estudiosos a lo mejor han analizado. Pero Tales quería decir que todo está invadido por el principio original. ¿Y cuál es su principio original? Sería la vida. Todo está vivo y por lo tanto todo tiene un alma. Este término lo llamó panpsiquismo, que viene de dos raíces griegas. La primera es pantos y la segunda psique, que quiere decir que todo es un alma, ¿sí? Tal cual significa eso. Todo es alma. Si te ha gustado este video, te pido por favor que dediques un momento para darle un like. Gracias. Nos vemos en la próxima.